Vamos a dar inicio entonces a lo que es pues la clase hoy día. Continuamos con el tema de desprotección familiar. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Quienes me acompañaron el viernes pasado, tuvimos oportunidad de entrar ya en la temática. Ahora voy a un poquito redondear algunas cuestiones para ir entrando pues a este componente psicológico de la intervención en situación de desprotección familiar y también en lo que es situación de riesgo de desprotección familiar. Lo que planteábamos nosotros, y siempre es bueno retomar, son los principios que orientan toda la intervención de la tutela del Estado. Partimos justamente del tema de una diligencia excepcional, o sea, decíamos nosotros, todas las intervenciones que tengan lugar tienen que partir de ello, de una pronta respuesta, de una diligencia pues máxima para poder prodigar protección a los niños, porque esa es la finalidad de esta norma, brindar protección. Y esto implica pues un nivel de cuidado, de eficacia y responsabilidad. También habíamos hablado del tema de la especialidad y la profesionalización. En realidad acá se necesitan efectivamente de profesionales como de la psicología, del derecho, del trabajo social, que nos ayuden a adoptar las mejores decisiones con respecto a los niños, a que nos ayuden a garantizar pues el interés superior en todas las decisiones que se adopten con respecto a ellos. El principio de necesidad, la selección de la medida de protección más idónea. Habíamos dicho que en general las medidas de protección pueden implicar, pues, ¿qué cosa? Una restricción en el ejercicio de derechos. Y esto lo hacemos por un tema de proporcionalidad del interés superior del niño, implicará que de repente tengamos que priorizar un derecho en relación a otro. Por eso es necesaria la intervención, no hay otra opción más que ella, que puede implicar en algunos casos tener que retirar al niño de su propia familia. Por ello también pues es excepcional, porque lo que se busca es que efectivamente de manera excepcional intervenga el Estado en la dinámica familiar, pero la mira es que su respuesta a esta situación del niño tiene que ser temporal. Se entiende que la familia siempre será el espacio concebido como natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. Y si hay alguna intervención del Estado es por una necesidad, por un tema de excepcionalidad, ¿no? Que tiene que tener lugar para brindar protección frente a lo que es la afectación de un derecho que es fundamental. También justamente es el principio de informalismo, o sea, no hay una exigencia de formalidad de aplicación de la norma, sino que realmente esta puede ser flexible en aras de favorecer al máximo el resguardo de derechos de los niños, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, familiares, sociales, y esto denotará que lo que en un primer momento pudo haber sido una medida de protección, luego justamente puede variarse esta porque la circunstancia familiar también ha variado. Entonces las medidas de protección son flexibles, pueden estas variar en la medida en que los contextos o los entornos o la dinámica familiar va pues siempre en cambio y es necesario ese nivel de flexibilidad. Habíamos también compartido este esquema es un esquema que nos grafica muy bien los dos momentos de intervención del Estado, cuando cuando los niños se encuentran en situación de riesgo o cuando se encuentran en desprotección familiar. Habíamos dicho que situación de riesgo es cuando la dinámica familiar pues responde frente a la situación de vulneración de los niños y que está dispuesta a solucionar esta situación de afectación de sus derechos. Y esto significa que al niño no se le retira de su casa, el niño permanece propiamente en su hogar. De ahí pues vemos una situación de leve o menos leve que tiene que ver con la propia dinámica, una evaluación de la propia dinámica familiar que nos lleva a valorar que una situación de riesgo, pero esta situación de riesgo lo único que amerita es intervenciones en la propia dinámica del niño de su hogar. Y cuando ya son muy graves o muy graves, habíamos hablado de desprotección familiar y ahí sí estaría legitimado, autorizado el Estado
de retirar a los niños o adolescentes de su entorno familiar para ponerlos en acogimiento familiar o acogimiento residencial. Habíamos pues aludido a este tema, que es bueno siempre referirnos, refrescarnos en el tema de riesgo de desprotección familiar. Como lo hemos dicho, es el Estado actuando sobre la familia para que la familia se haga cargo del niño. Por eso es que al niño no se le retira de su familia. Y la gráfica es esta, ¿no? La gráfica de lo que tiene lugar. Y acá vamos entrando pues a un tema fundamental. Estamos justamente viendo que de manera transversal, no importa si estemos hablando de situación de riesgo o de desprotección familiar, siempre será necesario una etapa de evaluación. Y en esta etapa de evaluación, es como ustedes muy bien pueden visualizar, hay evaluación social y psicológica como hay evaluación médico-legal. ¿Y esto para qué? Para para que nos dé luces a en este caso, la instancia administrativa que podrá ser la de MUNA acreditada o la UPE, para determinar si el niño se encuentra en riesgo o en desprotección familiar. En ambos casos va siempre a originar un plan de trabajo individual. La cuestión, ¿no?, distinta entre riesgo y desprotección familiar, como lo habíamos dicho, es que el plan de trabajo individual en riesgo será en el propio entorno familiar. Y si es de protección familiar, el trabajo individual será cuando tenemos al niño, en principio, en un acogimiento familiar o acogimiento residencial, o sea, cuando hemos retirado al niño de su familia. Pero obviamente este plan de trabajo individual tiene que atender a las necesidades que se desprenden del niño luego de haber procedido a esta evaluación. Y no queda ahí, sino que será necesario hacer un seguimiento de este plan de trabajo individual para poder verificar qué tanto los factores de riesgo identificados en el caso han podido ser revertidos o en otro caso pueden haber disminuido para justamente ir adoptando otras medidas de protección o en todo caso para ya considerar que la intervención del Estado no es necesaria. Entonces, el plan de trabajo individual es fundamental y se basa, como estamos diciendo, de una etapa previa, una etapa de evaluación en donde interviene una evaluación social y psicológica. Y cuando hablamos de desprotección familiar provisional, esta era la gráfica que compartimos. En esta gráfica tenemos a un Estado que actúa sobre la familia, pero es un Estado que también se hace cargo del niño. La mira es que el niño retorne a su familia. Esa es la expectativa, el objeto de la intervención. Lograr que la familia afiance competencias parentales para que se pueda hacer cargo del niño, pero tiene que cambiar la situación que originó la medida de retiro del niño de su hogar. Tiene que variar esta dinámica, tiene que variar esta situación familiar. Y esto pues es fundamental, ¿no? En un primer plano, pero en un segundo plano, si es que vemos que la familia no responde a lo que es la intervención, pues ahí sí tendremos que declarar al niño en desprotección familiar de manera permanente. La gráfica que tenemos con respecto a desprotección familiar provisional está dada aquí, como ven ustedes, ¿no? En principio con una intervención, como les decía, el tema de la evaluación. La evaluación, pues, es un tema fundamental y también en desprotección familiar provisional vemos un momento de evaluación donde se da justamente la actuación de las actuaciones y las diligencias para evaluar los factores de riesgo y de protección del niño. Lo que se quiere, pues, como habíamos dicho, es tener, pues, una evaluación completa del caso para poder determinar la condición de la familia y esto nos lleva a determinar qué medida de protección es la más idónea en el caso, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que es situación de riesgo, aquí lo que tenemos es una desprotección familiar, una evaluación y una evaluación hecha por una instancia administrativa, que puede ser finalmente la UPE o la de MUNA, y un segundo momento que es un pronunciamiento judicial. Y el pronunciamiento judicial
es el que va a determinar, ¿no? Si es que este niño verdaderamente está en desprotección familiar provisional. De repente el juez dice, no, no está en lo que es de protección familiar. Puede decir, está en situación de riesgo, ¿no? O puede finalmente desaprobar de plano cualquier condición y archivar el caso. Entonces es importante siempre que sepamos, en principio, las diferencias que hay con lo que refiere a situación de riesgo y de protección familiar, pero la similitud que está pues ahí claramente graficada de siempre una etapa de evaluación en donde es necesario la participación de personas técnicas especializadas que puedan aproximarnos al conocimiento del caso bajo una evaluación psicológica y social. Y bueno, finalmente la desprotección familiar permanente. Lo que es la desprotección familiar permanente, a diferencia de la provisional, en la permanente estamos ya nosotros determinando, pues, definitivamente el rompimiento del vínculo jurídico. El niño ya no será, ya no se promoverá su reinserción en su familia de origen, sino más bien lo que se hará es establecer que la adoptabilidad, o sea, el niño es declarado en desprotección familiar de manera permanente y a la par es adoptable. En esta gráfica lo que tenemos también siempre es la necesidad de un informe técnico, ¿no? Que nos permita conocer la gravedad de las circunstancias, que nos permita ahondar propiamente en la dificultad que subsiste de reintegrar a este niño a su familia de origen y por lo tanto se da origen a todo este proceso que tiene un carácter, como ven ahí, judicial. Acá la intervención de la instancia administrativa es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya estamos haciendo que el juez intervenga, porque el juez es el único que puede que favorece a que se dé la pérdida de la patria potestad. Ninguna instancia administrativa puede pronunciarse sobre la pérdida de la patria potestad, solamente lo puede hacer el juez. Es de tal magnitud declarar a un niño en desprotección familiar permanente y por lo tanto declarar su adoptabilidad, que solamente esto puede estar en manos del juez. Pero vemos que la única intervención de una evaluación, ¿no?, psicológica o de un informe es en el momento previo de la intervención del juzgado. Y este informe tiene que dar suficiente sustento, digámoslo así, para que finalmente pues sea declarada la desprotección familiar. Habíamos conversado también que una cosa es hablar de situación de riesgo y una cosa distinta es hablar de desprotección familiar. La situación de riesgo, ¿no? Estamos nosotros aludiendo, como lo hemos venido repitiendo, a circunstancias sobre que es posible revertir interviniendo con la familia, en la propia dinámica familiar. Y por eso habíamos planteado que la resolución ministerial 065-2018 nos dice que cuando, por ejemplo, aludimos a violencia, estamos hablando de una familia de origen que muestra interés por dejar de ejercer violencia física o psicológica. Distinto es la desprotección familiar, decíamos, donde vemos más bien una situación de la familia de no denunciar, de callar, de negar los hechos. Entonces hay una diferencia clara en cuando intervenimos en riesgo y cuando está en desprotección familiar un niño. Ahora, volvamos entonces a lo inicialmente planteado. Vamos a regresar ya por un momento, pues nos olvidamos del tema de desprotección familiar, vamos a situarnos en situación de riesgo. Los supuestos de situación de riesgo, como de desprotección familiar, están en la resolución ministerial 065-2018. Hemos dicho que acá la finalidad es brindar un soporte a la familia para que la familia se haga cargo del niño. Las medidas de protección que son aquí determinadas son medidas de protección que tienen que ver entonces con el fortalecimiento de la familia, pero estando el niño en la familia. Nunca se retira al niño de esta, porque está en riesgo, no está en desprotección familiar. ¿Cuál es la instancia que por ley sería la primera
en justamente calificar si este niño está en situación de riesgo verdaderamente, confirmarlo en todo caso, o de repente no, hay una situación más grave del entorno familiar y amerita declarar la desprotección familiar, pero el primera tiene que hacer esta evaluación es la de MUNA acreditada o la UPE, la de MUNA acreditada o la Unidad de Protección Especial. ¿Qué es lo que se necesita para la acreditación de una DEMUNA, para que ésta pueda dar aplicabilidad al decreto legislativo 1297? La ley lo dice el reglamento, en realidad en su artículo 5, habla de un ambiente accesible y adecuado, que garantice el principio de confidencialidad y que se encuentre debidamente equipado. Se habla también de un equipo interdisciplinario, ¿ya? Eso es importante, o sea, la DEMUNA debe contar con un trabajador social, con un psicólogo, con un abogado, lo dice la ley, pero aquí lo que nos plantea es entonces la necesidad de un psicólogo y además de la presencia de un defensor responsable. Se habla de un personal que esté capacitado para desarrollar todo lo que implica riesgo, porque estamos incidiendo en que la DEMUNA trabaja el tema de riesgo de desprotección familiar. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la DEMUNA en lo que alude al tema de situación de riesgo y a través de su equipo interdisciplinario? En el artículo 8 del reglamento se nos indica, el equipo interdisciplinario es el responsable de evaluar la situación sociofamiliar del caso por riesgo, así como de elaborar, implementar y realizar el seguimiento del plan de trabajo individual y las medidas de protección. Entonces, es el psicólogo, conjuntamente con el trabajador social, que han hecho esta evaluación de la situación sociofamiliar, que han pues brindado un contexto de esta situación, de esta dinámica, y por la cual se amerita que el niño sea declarado en riesgo. Y también es este psicólogo con trabajadora social que ve el plan de trabajo individual que es necesario pues abordar en la familia y las medidas de protección que son aplicables, entonces, reiteramos, en la familia, en el entorno familiar. El equipo interdisciplinario de la DEMUNA está conformado como mínimo, dice el artículo 8, entonces por lo que hemos conversado, por un abogado y un psicólogo. Además, puede contar con un profesional en trabajo social o profesión afín. Entonces, esas exigencias de esta instancia administrativa parten ¿por qué? Porque, como hemos visto, la etapa de la evaluación termina siendo fundamental para poder determinar en qué condición está el niño, en riesgo o en desprotección. No es posible hacer esto si no contamos con una evaluación psicosocial. Y en esa evaluación psicosocial tiene, como lo dice la norma, como mínimo contarse con un psicólogo y un trabajador social. Ahora, el artículo 12, ¿no? También nos habla de la unidad de protección especial. Hemos hablado de la DEMUNA acreditada, pero hemos dicho, y es una cuestión fundamental a saber, que cuando las DEMUNA, no conseguimos una DEMUNA acreditada, en lugares donde no hay DEMUNA acreditada, se puede recurrir a la unidad de protección especial. Es pues una obligación del Estado el crear unidades de protección especial a nivel nacional en distintas regiones para que puedan estas pues responder a la situación de riesgo o de protección familiar de los niños. Y aquí en el artículo 12 del reglamento nos dice, las unidades de protección especial pueden contar con equipos interdisciplinarios funcionales para la atención urgente en el lugar donde se encuentra la niña, niño, adolescente, o la atención inmediata en sus instalaciones, la evaluación, implementación y seguimiento del plan de trabajo individual, el acogimiento familiar y otras funciones de apoyo, y en general para el desarrollo de las distintas etapas del procedimiento a su cargo.
O sea, vemos entonces lo importante de este equipo interdisciplinario que habíamos dicho en principio, podíamos contar con él desde la DEMUNA, y pues actualmente podemos también referirnos en la unidad de protección especial. Entre las funciones de la unidad de protección especial encontramos pues algunas que pues nos ayudan a determinar entonces esta importancia, ¿no? Vemos, por ejemplo, iniciar y dirigir el procedimiento de protección familiar. Ya lo hemos dicho, la de protección familiar tiene dos momentos, una etapa administrativa y una etapa judicial. La UPE interviene en la etapa administrativa. Por eso dice iniciar y dirigir el procedimiento de protección familiar. Evaluar los factores de riesgo y de protección, ¿no? Obviamente con su equipo interdisciplinario. Brindar atención inmediata a los niños, niñas y adolescentes que son trasladados al servicio de la UPE. Disponer de medidas de protección provisionales o modificarlas modificarlas cuando han sido declaradas judicialmente la desprotección familiar. Declarar la situación de desprotección familiar provisional. Eso lo hace antes que intervenga el juzgado. Elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo individual. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la o las medidas de protección provisionales o permanentes y la implementación de trabajo individual. Solicitar el pronunciamiento judicial de la declaración de protección familiar provisional. Todo eso tiene que ver con esta gráfica que habíamos mostrado, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver, en principio, en este momento la UPE interviene en lo que está en color naranja y también en esta primera etapa administrativa, que es la etapa de evaluación de la situación sociofamiliar. Son los momentos de intervención de la UPE. Muy bien. Ahora, lo que tenemos también entonces es cuando hablamos de este momento de las diligencias, que habíamos dicho que es la etapa administrativa de la desprotección familiar, lo que tenemos es, dicho en la ley, un primer momento que es fundamental, que es la entrevista a la niña, niño, adolescente y su familia de origen. Dice que la entrevista está a cargo del profesional en psicología, quien informa en lenguaje comprensible a su edad y grado de madurez el desarrollo de la actuación estatal. La entrevista tiene por finalidad conocer el estado emocional de la niña, niño, adolescente, la forma y circunstancias de la situación de riesgo o desprotección familiar. En ningún caso, la entrevista puede implicar la revictimación del niño, niña, adolescente. En caso no sea posible efectuar la entrevista, se procede a realizar una evaluación psicológica mediante instrumentos acordes a su condición personal. Entonces, digámoslo que hay un protagonismo muy importante del psicólogo en esta etapa. En esta etapa habíamos dicho, de la valoración preliminar de la situación sociofamiliar, que va a ayudarnos a determinar si el niño está en situación de riesgo o en de protección familiar. Pero acá lo que vemos es que en principio se quiere que esta entrevista dé lugar a que el niño o adolescente conozca de este procedimiento que está ahí teniendo lugar, que conozca en qué justamente está inmerso, que conozca cuáles son los objetivos de este procedimiento. Y también tiene por finalidad pues conocer el estado emocional del niño. O sea, lo que tenemos nosotros, si estamos frente a una situación de un niño en situación de riesgo o de protección familiar, lo más probable es que vamos a encontrar a un niño afectado. O sea, recordemos que todos los supuestos para situación de riesgo o de protección familiar tienen que ver fundamentalmente con violencia. Y por ello es que es muy enfática la norma al determinar que la entrevista, pues, no puede dar lugar a una revictimación. Y por ello, los profesionales que tienen a cargo la entrevista tienen que ser suficientemente especializados o capacitados para evitar esa revictimización a partir de la forma como tiene que llevarse a cabo la entrevista, ¿no?
También tenemos pues que aquí se habla además además de la entrevista, que en estas diligencias para valorar preliminarmente la situación sociofamiliar del niño, está la evaluación psicológica. ¿Para qué se da la evaluación psicológica? Para conocer el nivel de afectación emocional de la niña, niño o adolescente, pero no solamente de él o de ella, sino también de su familia. Y eso es importante, no solamente se dice en el riesgo, sino también en los casos de desprotección familiar, en donde se busca hacer una evaluación psicológica para que dé lugar a resultados y recomendaciones que puedan ayudar al fortalecimiento emocional del niño. Tenemos también, pues, justamente en las actuaciones y procedimientos por riesgo o desprotección familiar, que lo que se nos plantea es que estas actuaciones y procedimientos tienen como mira identificar y evaluar factores de riesgo y también factores protectores, ¿no? Con respecto a los niños. Y esto ya sabemos que lo hace la UPE o la DEMUNA, según corresponda, ¿no? Y entre la actuación que realiza la UPE o la DEMUNA está el tema de la evaluación social y psicológica, ¿no? Entonces vemos cómo, ¿no? Tenemos una etapa de evaluación, una etapa, digámoslo así, general, ¿no? De esas diligencias para evaluar preliminarmente la situación sociofamiliar por parte de la UPE o la DEMUNA, que hemos hablado de la entrevista, la evaluación psicológica, entre otras diligencias, pero estamos hoy día priorizando el tema psicológico. Y hay un segundo momento en donde ya en realidad, ya habiendo hecho esta evaluación preliminar, estamos ahora tratando de identificar con claridad los factores de riesgo y de protección, ¿bien? Para disponer, pues, propiamente todo lo que sea necesario. Y en estas evaluaciones que se dan, tienen lugar también las evaluaciones médico-legales. Se plantea que tanto la UPE como la DEMUNA, en situación de riesgo, ¿no?, puede solicitar un asesoramiento médico-legal a la División Legal del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses del Ministerio Público. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de esclarecer cómo ha sido afectado en su desarrollo integral este niño ni adolescente en el contexto familiar en que ha vivido. Y también para determinar su edad más aproximada, porque puede darse situaciones en las cuales no se conoce de la edad de los niños. Y también se incide en que estas evaluaciones deben realizarse evitando revictimizar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las evaluaciones médico-legales establecidas? Repito, a diferencia de lo que pueden ser las anteriores, que estaban a cargo de los equipos interdisciplinarios de la DEMUNA o de la UPE, en este caso estamos recurriendo al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que médicos legistas puedan apoyarnos en evaluaciones psicológicas o psiquiátricas. Esto pues es un nivel mucho más técnico y especializado y tiene que ver mucho con el nivel de afectación que ha tenido lugar con respecto a los niños y adolescentes. También estas evaluaciones médico-legales se plantean cuando se presuma que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de un delito contra la libertad sexual. Y se coordina pues con el Ministerio Público el reconocimiento médico de la integridad sexual, ¿no? Ahora, hay que saber que si nos plantean conforme a lo previsto a la ley 27.115, hay que conocer que hoy en día para que un médico legista practique pues un examen a la víctima para verificar si ha sido esta víctima contra su libertad sexual, pues lo que tiene lugar es que tiene que lograr un consentimiento de la víctima.
La víctima tiene que consentir. Ahora, estamos hablando de niños de repente muy pequeños o estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y cuando son niños muy pequeños, quien tiene que dar su consentimiento son los padres. Cuando es un adolescente, ¿no? Pues ahí se esperará en realidad que éste dé su consentimiento en el examen médico legista. ¿Esto por qué? Y existe todo un protocolo también en donde tiene que necesariamente intervenir un psicólogo para poder ayudar a que este niño adolescente entienda y también evitar que sea revictimizado, porque muchas víctimas de violencia sexual indican que cuando pasan nuevamente por un examen médico legista, pues lo que tiene lugar es en realidad es una nueva violación sexual, ¿no? Eh, entonces sabemos que este examen es ordenado por el Ministerio Público y se practica por una sola vez, ¿no? Eso puede ser, y previo consentimiento de la víctima, como hemos dicho, con el acompañamiento del profesional a cargo del caso, de preferencia profesional en psicología, ¿no? También pueden ir acompañados de sus padres para justamente tratar de eh, disminuir los efectos, ¿no? Que puede tener un examen de esta naturaleza, ¿no? El equipo a cargo del caso de la UPE o la de MUNA, ¿no? Y el representante del Ministerio Público, entonces adoptan las medidas necesarias para que la actuación de las pruebas se practique teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la niña o adolescente víctima. No sé si en este punto hubiera alguna pregunta o comentario que me parece vital, fundamental, ¿no? Pareciera que no. ¿No hay comentarios, preguntas? Entonces, es importante este tema de la evaluación médico-legal, ¿no? Tenemos también, pues, habíamos dicho, ¿no? Estas funciones de la DEMUNA están claras, ¿no? En, puesto que si hemos visto todo lo que es la evaluación, las diligencias preliminares, que es un común entre lo que es situación de riesgo y desprotección familiar provisional, cuando ya se trata del procedimiento en sí, de lo que le corresponde a la DEMUNA o a la UPE, se nos indica entre las funciones de la DEMUNA, entre las distintas funciones que éstas asumen, declarar entonces la situación de riesgo provisional, disponer la o las medidas de protección por riesgo, elaborar o aprobar e implementar el plan de trabajo individual, realizar el seguimiento de este plan de trabajo individual y en todo caso derivar los casos de desprotección familiar a la unidad de protección especial. Por ahí están levantando la mano, ¿sí? Para intervenir, ¿sí? ¿Podemos permitirles intervenir un momento? ¿Sí? Hay dos manos levantadas, de Grely y de... Sí, adelante. De repente no sé si les activan el micrófono. En todo caso, podríamos hacer la pregunta por escrito. Quisiera saber, ¿pueden escribir si no su pregunta, por favor? Bueno, si no lo dejamos para el final. Ok, bueno, respondiendo a las dos preguntas. Me dicen, si el niño no permite evaluación legal, ¿qué se puede hacer? Interesante. Bueno, vamos a ver. En realidad, por lo que tengo entendido,
con la intervención de los psicólogos, el niño no, suele comprender, es muy difícil que se niegue, porque el psicólogo le ayuda a entender que lo que van a hacer es justamente para que no vuelva a sufrir, ¿no? Eso en principio, porque quieren justamente evitar que vuelva a ser víctima de algún tipo de ataque o sufrimiento, porque ha sido víctima de violencia sexual. Eh, por lo que yo tengo entendido, en realidad es muy difícil que se niegue. Ahora, es posible solamente basarse en lo declarado por el niño sin necesidad de pasar por un examen médico legista. Pues yo les tengo que decir que hay un pleno jurisdiccional, ¿no?, del 2011 que establece que el examen médico legista se ha usado en exceso, porque hay situaciones en las cuales los niños han sido o adolescentes han sido víctimas, pero sin violencia. ¿Por qué? ¿Y esto cómo ha tenido lugar? Porque ha favorecido mucho que la cercanía familiar del agresor. Y sabemos bien que en un alto porcentaje los agresores son miembros del entorno familiar. Entonces, el examen médico legista se ha desmitificado, ¿no? Porque antes era como que necesariamente una víctima de violencia sexual tenía que pasar por un examen médico legista. Hoy en día esto se ha relativizado, para comenzar. En segundo lugar, es posible, repito, que la sola declaración de la víctima sea suficiente, pues hay que ver otros medios probatorios más de corte contextual. De repente, ¿qué les digo? Es un niño que ha sido víctima de violencia, pero no solamente es él, sino hay otro más en su entorno que también lo ha sido y acusa a la misma persona. De esa manera, pues, se parte también de que la declaración sea verosímil, ¿no? O sea, en otras palabras, que no sea una declaración del niño fantasiosa, que no esté incriminando por un deseo de parte de algún miembro de su familia, o sea, no sea manipulado de repente y sea utilizado como objeto de venganza, ¿no? Eso también justamente se plantea el tema que no haya un tema de subjetividad, de imputación del supuesto agresor en base a justamente una utilización del niño. Todo eso se busca ventilar para darle mayor peso a la declaración de los niños, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que en principio, mmm, digámoslo, los niños suelen estos aceptar pasar por un examen médico legista. Quisiera saber quién decide si el menor va a un albergue. Bueno, en realidad lo decide en principio la unidad de protección especial, ¿ya? Y esto es confirmado después cuando interviene el juez, porque estamos hablando de una de protección familiar provisional. La unidad de protección especial, repito, del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la que determina que vaya el niño a un albergue y esto tiene un efecto en la patria potestad, o sea, se suspende la patria potestad. Cuando indica que la DEMUNA o la UPE requiere el apoyo del Ministerio Público, entiendo debe ser mediante oficio. Claro, obviamente, se oficia ¿para qué? Para que éste proceda por ley a realizar el examen médico legista. Y sobre todo lo que es violencia sexual, por lo que estamos hablando. Pero también podría tener lugar, obviamente, cuando ha habido un tipo de violencia física que haya dejado pues manifestaciones evidentes en el cuerpo del niño para poder hacer pues justamente el examen y determinar la existencia de hematomas, ¿no? Y otros signos de violencia. Acerca de la afectación psicológica, ¿cómo son los indicadores y en qué áreas? Ok, es lo más difícil de medir la afectación psicológica, pero normalmente se busca justamente ver el nivel de estrés que sufre el niño y la dificultad que tiene de prestar atención, de lo que se llama tener una atención con calma, ¿no? Vive muy, digámoslo, en una situación de alerta continua. Son indicadores de violencia psicológica, el hecho de que esté en una alerta continua, de que algo le puede pasar, y eso sí se puede medir. En niños y adolescentes, digámoslo, es más fácil de demostrar la violencia psicológica que en adultos,
porque en adultos puede ser que sea parte de su historial de vida que se desencadene en un momento. En cambio, de los niños y adolescentes, dada su corta edad y no han tenido pues una experiencia de vida muy prolongada, puede pues vincularse el hecho denunciado con la reacción de los niños. ¿Qué acciones inmediatas puede realizar la DEMUNA? Habla un caso de protección familiar. Bueno, puede justamente en un caso de protección familiar de manera urgente, ¿no? Puede poner en conocimiento a la UPE, ¿no? A la UPE para que la UPE tome medidas, porque es la UPE la que determina la salida del niño de su casa. Dice, la DEMUNA cuenta con psicólogos capacitados para evaluar. Sí, claro, tendría que contarlos, ¿no? Es, en realidad, ir al Ministerio Público es cuando ya queremos contar con un examen a otro nivel, pero sí cuenta con médico-legistas, ¿no? Son exámenes médico-legales. En cambio, la evaluación que se hace en los psicólogos es propiamente, pues, con los miembros de la DEMUNA. Y estos tienen que estar especializados, lo dice la ley. Por eso se habla de una demanda acreditada. ¿Hay alguna pericia psicológica para determinar la veracidad o credibilidad de testimonio de menor de edad ante alguna imputación? Bueno, en principio se parte de que el niño está diciendo la verdad. O sea, no partimos de una presunción de que está falseando las cosas. Pero como les digo, o sea, hay que ver persistencia, o sea, hay algunos criterios que determina la ley. Persistencia en la incriminación, o sea, en otras palabras, que el niño reitere que esta persona es agresor. Pero dado que también puede haber una presión en su propio contexto familiar, el niño puede de repente retractarse de lo dicho inicialmente. Eso también se valora. ¿Qué tanto una retractación responde a la realidad o es una retractación guiada por un nivel de presión en su propio contexto? Pero el hecho de que el niño adolescente persista en señalar a un sujeto, el hecho de la inexistencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué cosa es incredibilidad subjetiva? Lo que yo les había dicho de justamente señalar a un supuesto agresor porque está siendo manipulado, eso sí es posible verificar si hay manipulación en el niño, o sea, está siendo de repente por la madre manipulado para que acuse al padre, esto sí es posible sacarlo a la luz, entonces esto se verifica. Si se verifica que hay manipulación, entonces obviamente la versión del niño pierde credibilidad, ¿no? Son cuestiones que se evalúan en sí para poner atención a lo declarado por el niño, ¿no? A lo que es la declaración. Y bueno, y con respecto al tema de la pericia psicológica, pues es una pericia que, como les digo, se vale mucho más allá de los efectos que tiene que ver en la conducta del niño. En la conducta, cómo esto se manifiesta, como les había dicho, en una alerta, o sea, en una situación de alerta continua. El niño está en una alerta continua y en una situación de estrés. Esto pueden ser indicadores de efectivamente una situación de afectación psicológica. Muy bien, yo creo que están bastante las preguntas. Vamos a solamente contestar unas 3 más. Tengo a un adolescente que se contactó por Messenger, víctima de abuso sexual, sin embargo no quiere denunciar porque es su tío, hermano de su abuelito. El abuelito se encuentra delicado de salud y teme prodifique la salud de este. O sea, se altere o... Solo quiere recibir ayuda por Messenger. ¿Es recomendable o cómo procede a través de la DEMUNA? Bueno, definitivamente el adolescente va a tener que sí o sí apersonarse. No puede ella solamente mandar por Messenger eh, la denuncia, ¿no? Y, y bueno, entiendo que no lo quiere hacer por no afectar a su abuelo y todo ello, pero para que verdaderamente se le pueda ayudar y para que pueda juzgársele y sentenciar a esta persona y para que no continúe, porque hay que decirle a este adolescente que este pariente no solamente
muy probablemente no solamente la va a tener como víctima a ella, sino que van a haber muchos otros niños que se pueden ver afectados por este agresor y que piensen ellos al momento que haga la denuncia, ¿no? De repente de esa manera se le puede sensibilizar para que ésta de, de denunciar y no, yo no soy psicóloga, yo soy abogada, estoy planteando todo el tema de la perspectiva legal, pero yo, en base a mi cercanía con el tema, les puedo decir que no, o sea, un tratamiento por Messenger, yo creo que las terapias que necesita tienen que ser personalizadas. En caso de un menor de edad de 2 años que es maltratado por su madre y la misma se quiere separar del padre y quiere llevárselo al menor sin consentimiento del padre, ¿cómo actuaría la justicia en este caso? ¿O cuál es la opción del padre para pedir la tenencia? Claro, yo creo que acá lo importante es que sí puede, obviamente, puede iniciar un proceso de tenencia. Ahora, tiene 2 años. Lamentablemente la ley en eso es muy explícita. Se habla de la teoría de los años tiernos, es decir, van a preferir a la madre muy probablemente, salvo que verdaderamente el padre pueda probar que la niña está siendo víctima de maltrato. Y ahí podría establecer una tenencia provisional, o sea, no solamente pedir la tenencia, sino pide la tenencia provisional, que es una medida cautelar. Es decir, mientras que se logra otorgar la tenencia, mientras que se logra otorgar la tenencia definitiva, pues se puede provisionalmente entregar la tenencia al padre. ¿Por qué razón? Porque la niña de 2 años está siendo maltratada. Habría que conseguir medios probatorios al respecto. ¿La demuna puede llevar casos de sustracción de menor? No. La demuna puede llevar casos fundamentalmente de temas conciliables, alimentos, régimen de visitas, tenencia. Un niño de 4 o 5 años puede retractarse de su declaración en la Cámara GESEL. Sí, se puede retractar, pero la retractación, según lo que nos plantea esta pleno jurisdiccional de 2011, que les estaba haciendo mención, en realidad lo que plantea tal cual es que cuando hay varias inculpaciones, cuando hay exculpaciones e inculpaciones, dice, o sea, cuando hay declaraciones que inculpan, o sea, que acusan, y cuando hay declaraciones que quitan responsabilidad, por eso, exculpatorias, siempre se tienen que primar las inculpatorias. O sea, puede retractarse, pero lo que va a primar es lo que dijo en algún momento, atribuyendo responsabilidad al sujeto. ¿Y esto por qué? Porque es muy normal, ¿no? Que esto suceda cuando el agresor es miembro del entorno familiar. Los niños que hacen una denuncia, en estos casos, suelen retractarse porque en el ambiente familiar hay mucha presión. ¿Por qué denunciaste? Mira lo que está pasando, o escucha la crisis que ha generado, lo que ha contado. Entonces el niño naturalmente tiende a negar lo que en un momento dijo. Pero lo que les digo, o sea, los acuerdos que han habido más a nivel de plenos jurisdiccionales son pues justamente que prevalezca la inculpación, o sea, los argumentos que inculparon. Cuando un niño denuncia, detienen inmediatamente al agresor para proteger a la víctima. Miren, depende, o sea, si estamos hablando nosotros de justamente de una situación de abuso, de violencia dentro del ámbito familiar, se va a aplicar la ley 30364 y la ley 30364 da lugar a que primero se adopten medidas de protección con los niños. Se adoptan medidas de protección, o sea, al niño se busca que no vuelva a ser victimizado. E inmediatamente se celebre proceso penal. Y efectivamente, si hay suficientes indicios para poder atribuir la responsabilidad, claro que sí procede la detención de manera inmediata. Muy bien, vamos a entonces, bueno, voy a tratar de acordarme en dónde me quedé, ya, y vamos a continuar. Muy interesante escuchar sus inquietudes y poder ir. A ver, vamos a ver. Miren,
No he visto por ahí una pregunta que tengo que poner el número exacto de pleno jurisdiccional. Lo que pasa es que no es una ley, es un pleno. Pero es fácilmente identificable. Ustedes buscan pleno jurisdiccional 2011 con respecto a temas de violencia sexual, lo van a encontrar con mucha facilidad en Internet, ¿de acuerdo? Porque en sí es un pleno jurisdiccional llevado a cabo en el 2011. No tengo la sigla exacta, pero yo creo que lo pueden encontrar con mucha facilidad. Ok, vamos. Entonces, estamos viendo que entre las funciones que tiene la DEMUNA, y lo hemos reiterado, la DEMUNA, la UPE, cualquiera de las dos, donde no hay DEMUNA acreditada, hay UPE, esta tiene que hacer esa evaluación sociofamiliar del adolescente, tiene que fijarse en cómo es su situación, y eso lo hace mediante el aporte de algunas diligencias llevadas a cabo por psicólogos, por trabajadores sociales. Esta primera intervención, esta evaluación preliminar, es la que ayuda a determinar si está en situación de riesgo o está en desprotección familiar el niño. Por eso es muy importante que la DEMUNA esté acreditada, por eso es muy importante que la DEMUNA tenga un personal interdisciplinario. O sea, no es posible hacer una evaluación psicológica sin un psicólogo, obviamente. No es posible conocer el nivel de afectación del niño sin la presencia de un psicólogo. Entonces, por eso, y además de eso, ¿qué deriva de todo ello? O sea, ¿qué deriva de después de que se determina, pues, la situación del niño de que está en riesgo? ¿O qué se deriva si es que interviene la UPE para desprotección familiar provisional? Hemos dicho que lo que se deriva es un plan de trabajo individual, y en ese plan de trabajo individual puede estar justamente también el soporte psicológico que necesita el niño, ¿no? Un ratito. Y eso justamente como medida de protección. Cuando la UPE o la DEMUNA intervienen, pueden adoptar medidas de protección, dijimos, en su propio entorno familiar. Y en su propio, y este apoyo psicológico, ¿no? Como medida de protección, vemos nosotros, permítanme un segundito, este apoyo psicológico, tal como nos dice el artículo 54, que es una medida de protección que tiene que adoptar la DEMUNA o la UPE. Se dice que tiene por objeto la atención recuperativa de la niña, niño o adolescente, o de los miembros de la familia de origen, a través de terapias. Y ahí se habla de apoyo psicológico a nivel emocional, cognitivo y de comportamiento y relacional. Y dice, y acá justamente habla, se consideran las situaciones de estrés, cuadros de ansiedad, experiencias traumáticas y control de emociones, o sea, a nivel emocional, o sea, el apoyo psicológico. También hay un apoyo psicológico a nivel cognitivo. Dice, están referidos a problemas de lenguaje, de atención y concentración, de dislexia y dislalia, entre otros. Y luego se plantea de comportamiento y relacionales. Se toma en cuenta el conjunto de respuestas en relación a su entorno según las circunstancias que afectan a la persona y a las formas de relacionarse con sus pares o miembros de su familia de origen. Entonces, vemos nosotros que el apoyo psicológico tiene lugar en realidad teniendo en cuenta estas manifestaciones que pueden surgir a partir de la experiencia de desprotección del niño o a partir de la experiencia de riesgo de desprotección. ¿Bien? También establece la medida de protección de acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, o sea, en situación de riesgo de desprotección familiar, pensemos siempre de MUNA, UPE, dice garantizar el apoyo psicológico a la familia de origen de la niña, niño, adolescente con medidas de protección.
garantizar que se cumpla el criterio de no revictimación de la niña, niño o adolescente, ¿no? Eso es justamente acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia. Y bueno, y vamos entrando ahora, hemos hablado de medidas de protección que están establecidas para situación de riesgo cuando interviene la UPI y la DEMUNA, en donde estamos clarificando entonces cómo es que tiene intervención este psicólogo de la DEMUNA o la UPE en la evaluación, en el trabajo a nivel individual. En el trabajo a nivel individual son las medidas de protección. Las medidas de protección de apoyo psicológico es parte del trabajo individual y el seguimiento del trabajo individual, que también lo tendrá que hacer un psicólogo, verificar qué tanto esto está teniendo impacto en el desarrollo del niño. Pero ahora vamos a entrar a lo que son medidas de protección ya en desprotección familiar. En desprotección familiar, como nos quedaba claro, habían dos manifestaciones de desprotección familiar. La desprotección familiar provisional y la desprotección familiar permanente. Estamos aquí cuando la familia ha mostrado, pues, ningún tipo de competencia para hacerse cargo del niño. O sea, en otras palabras, esta familia que más bien es un factor de riesgo para que este niño vuelva a ser víctima, porque no denunció, porque trató de callar, ocultar los hechos que sucedieron en agravio de los niños, por ejemplo. Entonces, vamos a ver este tema del acogimiento familiar. Dice, recibida la solicitud de acogimiento familiar, se informa sobre las implicancias de la responsabilidad y compromiso cuando estas personas asumen acoger al niño. Con la aceptación de la familia se procede a dar inicio a su evaluación psicosocial, ¿no? Esto ya, ¿quién hace esta evaluación psicosocial? Y es un tema interesante, porque si estamos hablando de una medida de protección que implica justamente puede ser en una desprotección familiar provisional, sabemos que la UPE tendría que hacer una evaluación de la familia, una evaluación psicosocial. Y esta evaluación psicosocial ayuda a verificar si verdaderamente esta familia que busca acoger al niño es una familia funcional. De allí que se establecen algunos criterios para ser familia acogedora. Se habla de la existencia de motivaciones adecuadas y compartidas, de ser el caso con su familia para el acogimiento familiar, una capacidad afectiva, una estabilidad familiar y madurez emocional de las personas solicitantes y la aceptación de los demás miembros de la familia, de ser el caso. Eso es un tema importante. No solamente son los solicitantes, sino es el propio entorno familiar que se le va a otorgar al niño. Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan producir como consecuencia de la relación con la niña, niño o adolescente. Predisposición para propiciar y mantener los encuentros familiares con la familia de origen, familia extensa u otros, de conformidad con el plan de trabajo individual. Entonces, habíamos dicho que en todos los casos, así como hay una evaluación preliminar de la situación, pues, sociofamiliar, también hemos dicho que en todos los casos hay un trabajo individual. Ese trabajo individual habíamos hecho alusión que refiere a las medidas de protección que tendrán lugar en el caso concreto. En este caso concreto que estamos viendo es una desprotección familiar que ha dado lugar a una medida de protección de acogimiento familiar. Y podemos hablar, puede ser una desprotección familiar provisional o permanente, ¿eh? Podría ser cualquiera de los dos supuestos. Pero acá lo interesante es que estamos frente a una familia que acoge al niño, pero que en realidad se habla de motivaciones adecuadas. ¿Qué cosas son motivaciones adecuadas en este caso? ¿Cuáles pueden ser la motivación de una familia que acoge a un niño? Es un tema bien importante, ¿de acuerdo? Y es una cuestión que en realidad tiene que revelarlo cualquier evaluación psicosocial. Tiene que ser una motivación de querer apoyar, cuidar a un niño sin un interés personal o familiar.
O sea, en otras palabras, la familia que acoge, lo más idóneo sería que es una familia que no tenga la aspiración de adoptar al niño. ¿De acuerdo? Aunque hoy en día es posible que la familia que acoja adopte al niño. ¿Eso por qué? Porque tal como estamos viendo en el literal E, se habla de una predisposición para propiciar y mantener los encuentros familiares con la familia de origen. Es decir, estamos hablando de una familia que entiende muy bien cuál es su rol, porque si ésta tiene como mira o como interés adoptar al niño, más bien no va a tener esa predisposición. Va a buscar apropiarse del niño, va a querer que sea de su familia y más bien marcar distancias con lo que fue la familia de origen. Y esto tiene que ver entonces con en realidad, una necesidad de evaluación que, que tenga que ver con no solamente su capacidad afectiva, sino con que verdaderamente esta familia se ubique bien en el rol que le corresponde. Porque esta familia va a propiciar las visitas. Es un tema interesante este porque efectivamente por ley está establecido la posibilidad de que la familia de origen, siempre que beneficie al niño, puede visitar al niño cuando éste está en acogimiento familiar. De alguna manera se quiere que el niño entonces mantenga en lo posible, cuando esto es beneficioso para los mismos, su vínculo con su familia de origen. Si no es beneficioso, obviamente no habrá esas visitas. Y entender también que un acogimiento familiar, o sea, todas las medidas de protección que están contempladas en un plan de trabajo individual con los niños y adolescentes, todas las medidas de protección dan lugar a un seguimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un seguimiento del trabajo individual con cada uno de los niños. Y en el seguimiento del acogimiento familiar, ¿no? Lo que estamos viendo acá es de que en principio la UPE debe pues emitir un primer informe de los resultados de este acogimiento al segundo mes, pero posteriormente tiene que hacer cada 3 meses. O sea, en otras palabras, es importante saber que el acogimiento familiar es: hágase usted cargo del niño, hágase usted cargo del cuidado y atención del niño, vea porque el niño efectivamente coma, porque, o sea, que no desatienda su alimentación, vean porque el niño vaya al colegio, vean por la salud del niño, pero no le están dando la representación legal a la familia que acoge. La familia que acoge tiene en realidad muchas restricciones con respecto al rol que cumple en términos de legales en relación al niño. Esto es un tema importante, como estamos diciendo, y que da lugar a que por ello sea necesario una evaluación continua de, de lo que está teniendo lugar en esta relación del niño con la familia que lo acoge. ¿Qué es lo que debe tener este informe de la Unidad de Protección Especial? Dice una información del acompañamiento e intervención psicosocial a la familia de origen y la acogedora, de acuerdo a su perfil y características de ser el caso. Miren, miren, esto es fundamental. Estamos hablando que la Unidad de Protección Especial, una vez que determina justamente la familia que va a acoger al niño, tiene que hacer seguimiento, tiene que obviamente hacer seguimiento de su plan de trabajo individual. Y tiene que informar. ¿A quién informa? Informa al juez, ¿ya? Porque es el juez el que finalmente ratificó esta medida de protección. Recuerden ustedes que en desprotección familiar provisional hay una parte administrativa y una parte judicial. Entonces, la UPE tiene que decirle al juez cómo está apoyando de manera psicosocial a la familia de origen, a la familia de donde se retiró el niño y a la familia que acoge al niño. ¿Cuál es la mira de esto? En principio, esta afirmación nos lleva a ver que estamos frente a un supuesto de desprotección familiar provisional.
Es decir, la aspiración de que el niño retorne a su familia de origen y por lo tanto hay que trabajar con la familia de origen. También la UPE ve pues lo que es la inserción en las diferentes redes de apoyo, como salud, educación y otras, que abarquen el desarrollo físico y psicológico en favor de la niña y niño adolescente, para la familia acogedora y su familia de origen. ¿De acuerdo? O sea, busca extender el apoyo en redes, busca dar todo el soporte que necesita, no solo la familia acogedora, sino también la familia de origen. Luego también informa sobre el resultado de los encuentros familiares entre la niña, niño y adolescente y su familia de origen o familia extensa de ser el caso. Ustedes se imaginan, o sea, esto es fundamental porque acá tiene mucha vigencia ese acompañamiento. O sea, vamos a hacer que el niño mantenga un vínculo con su familia de origen a pesar que esté en la familia que acoge, pero va a depender mucho del caso concreto por el cual se haya retirado al niño de la familia de origen. Pero para que se le haya retirado es porque esta familia ha sido descalificada, tiene rasgos de disfuncionalidad. Y este niño adolescente tiene que haber sido de alguna manera afectado y generar un reencuentro con su familia de origen tiene que ir pues acompañado con una intervención psicosocial, tiene que ir acompañado con una intervención psicológica. Y luego dice otras acciones orientadas a la reintegración familiar, y eso tiene que ver con lo que les dije hace un momento. O sea, la forma como está planteado aquí el seguimiento, el acogimiento familiar, está pensado fundamentalmente en desprotección familiar provisional. O sea, la mira, reitero, es volver al niño a su familia de origen. Por eso, otras acciones orientadas a la reintegración familiar. O sea, ¿a dónde? Y a reintegración familiar se refiere a su familia de origen, ¿no? Entonces, pues la UPE realiza el seguimiento de la medida de protección de acogimiento familiar mediante la valoración de los informes técnicos respecto a los avances en el aspecto psicológico y social. Entonces, espero que nos esté quedando bastante claro todo lo que es la función ahora de la UPE, porque hemos hablado de la función de la UPE a nivel de reemplazo de la de MUNA en situación de riesgo. Ahora estamos hablando de la UPE como la entidad, pues, administrativa en un procedimiento de desprotección familiar provisional que no se desprende de su obligación o no se despreocupa de su obligación de dar un seguimiento al trabajo individual mediante esta medida de protección. Antes de entrar al acogimiento familiar profesionalizado, ¿habría alguna pregunta o comentario con respecto a todo lo tratado hasta el momento? Vamos a ver. Sí. Bueno, dice, en estas épocas de pandemia, ¿cuánto tiempo se demora el especialista en ponerse en contacto con la mamá de la víctima para realizar las evaluaciones psicológicas a una menor de 4 años que ha sido abusada? Bueno, en realidad les voy a decir que justamente puede revisar ustedes el decreto legislativo 1470 y este establece de la necesidad de que todo sea inmediato y que la UPE verdaderamente logre, logre la diligencia excepcional, o sea, sus intervenciones, aún en tiempo de pandemia, no debieran verse pues afectadas por su inmediatez. Esto significa que encontrándonos en un supuesto de abuso, que podría ser de distintos tipos, hablemos acá de abuso sexual, tiene que ser inmediato. O sea, ¿cuánto tiempo debería ser en realidad en un tiempo máximo de 24 horas? Eso lo dice justamente la normativa que busca responder de manera urgente a estas situaciones, en casos de, pues, de que efectivamente el niño haya sido víctima de abuso.
Ya. Cuando la madre abandona a un menor de edad de 2 años, que el padre denuncia por abandono de hogar, está pasando unos meses y regresa y quiere llevárselo, ¿lo podría hacer sin impedimento? ¿O qué podría entablar el padre en ese caso? Bueno, miren ustedes, ambos padres, mientras que no haya una acta de conciliación y mientras que no haya una sentencia judicial, ambos padres tienen igual derecho a tener consigo ese niño. Ustedes válidamente me dirían, claro, pero tiene 2 años, van a preferir a la madre. Bueno, posiblemente sí, pero vamos a ver si se logra demostrar que hubo abandono, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, la ley dice que se prefiere a la madre cuando son menores de 3 años, pero también hay sentencias de la Suprema que dicen que ese es un criterio. Es decir, el juez no tiene necesariamente que ceñirse a esto. Puede apartarse de los años tiernos y determinar que el padre tenga la tenencia de este niño de 2 años. Pero habría que demostrar el abandono, ¿de acuerdo? Entonces el padre no tiene por qué entregarlo, porque el padre en principio tiene tanto derecho como la madre a la tenencia, mientras que no hay una decisión judicial, repito, o un acta de conciliación que se haya establecido una cosa distinta. Lo que sí sería bueno es que en todo caso logre un proceso de tenencia para que le reconozcan su derecho y alegando el tema de abandono. ¿Cómo evitar la revictimización de un niño víctima de violencia sexual desde la investigación policial hasta el proceso judicial? Bueno, en realidad ya hay varios mecanismos establecidos por ley para evitar la revictimación, ¿no? La ley 30.364, esta ley habla de la revictimación. Y establece algunas cuestiones, como por ejemplo, en realidad se habla de la necesidad de la entrevista única. El niño no tendría por qué estar repitiendo los hechos, ¿no? Ante distintas autoridades. Tendría que ser solamente una entrevista, y la entrevista tendría que ser a nivel de la fiscalía, con cámara GESEL, con un personal especializado que es un psicólogo siguiendo todo un protocolo, para recoger la declaración del niño y evitar así su revictimación. Esta declaración se graba, se transcribe, ¿no? Y además, que el momento que el niño da su declaración, esto es visto por la fiscalía, es visto también por un juez como prueba anticipada. Entonces, esa es la forma que se tiene actualmente de evitar la revictimación, ¿no? Y y obviamente darle todo el soporte que necesita un niño, porque la revictimación no solamente tiene lugar por las instancias judiciales, la revictimación también puede tener lugar por el propio entorno familiar del niño, más aún si es que éste ha acusado a un miembro de su propio entorno de violencia sexual. Entonces, cuando un niño o adolescente se ve inmerso en un proceso de violencia sexual, es muy recomendable que tenga un soporte psicológico, que lo acompañe por todo lo que va a significar pasar por una experiencia de esta naturaleza. Que, como les dije, de repente el proceso ahora tiene más en claro evitar la revictimación, a tal punto que hasta se guarda el tema de la confidencialidad, de la identidad, se ponen las iniciales del nombre del niño en todas las piezas procesales para evitar que se filtre el nombre y que los medios de comunicación lo puedan conocer y en fin. Entonces, hay mucho cuidado, pero la revictimación, repito, no solamente se da a nivel de las instancias judiciales, sino también se puede dar en su propio entorno familiar. Si la DEMUNA o la UPE declina el caso, cuenta con valoración, medidas de protección ya derivadas a las instancias, la DEMUNA nuevamente realiza todos los pasos o se realiza seguimiento. Si a la DEMUNA, la UPE, declina el caso, cuenta con valoración y medidas de protección ya derivadas de las instancias, la DEMUNA nuevamente realiza todos los pasos, o sea, no, debiera obviamente darse continuidad. ¿Por qué tendría que volver a hacer, o sea, todas las diligencias y las audiencias? No, por favor, o sea, en realidad aquí tendría que haber una continuidad y esto tiene que ver con la diligencia excepcional. Hemos dicho que un principio de esta ley es la diligencia excepcional, es actuar con celeridad, con prontitud para responder a lo que necesita el niño en medidas de protección. La Fiscalía puede considerar desprotección familiar y pedir intervención de la UPE
ante una denuncia interpuesta por el progenitor por un presunto hecho de violencia física en agravio de un menor? Por parte de su madre y la actual pareja de esta, pese a que el denunciante, al declarar, indica que el menor le indicó que mintió posterior a la denuncia. Bueno, en realidad, bueno, el niño puede decir que mintió. La cosa es que esto hay que contextualizar, ¿ya? O sea, los niños pueden retractarse, pero esto hay que contextualizarlo. Le decía de este pleno jurisdiccional 2011 que la retractación no tiene tanta validez, o sea, que tiene más validez los argumentos de inculpación, de señalamiento del agresor. Y hay que ver también en qué contexto se da, tiene que investigarse, si es que el niño se está retractando porque ha habido mucha presión de su entorno, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si la Fiscalía puede considerar la desprotección familiar, pues claro que puede, por supuesto. En realidad, se puede seguir la ley 30.364 y hacer intervenir también a la UPE, claro. O sea, no tiene, cuando hay indicios de que el niño que viene siendo violentado en el ámbito familiar tiene indicios de que también con respecto a él desprotección familiar, pues se ha intervenido la UPE. Ahora, ¿cómo distinguir? Es un tema importante. ¿Cómo distinguir la violencia familiar de la desprotección familiar? ¿No es cierto? Porque hemos dicho que los supuestos de desprotección familiar, en los supuestos de protección familiar hay violencia. ¿Puede haber violencia? Claro que sí. Están entre los supuestos también indicados en la resolución ministerial 065, 2018. O sea, es muy importante saber que un niño puede encontrarse en las dos condiciones. Puede encontrarse en la condición de víctima de la 30364 y puede encontrarse en una situación de desprotección familiar del decreto legislativo 1297. ¿Por qué? Porque su familia no está ayudando a la investigación, porque su entorno familiar está buscando que oculte, está buscando que se retracte, porque su entorno familiar más bien lo culpabiliza. Entonces, el niño ha sido víctima de violencia familiar, pero a la par es también víctima de un entorno de desprotección familiar. Entonces, son dos cosas que pueden ir de la mano. ¿De acuerdo? Oh, a ver un ratito. Me quedo aquí. Para acordarme después. Seguimos. Entonces, estábamos nosotros frente al acogimiento familiar como medida de protección. Y en el acogimiento familiar como medida de protección de desprotección familiar, sea este provisional o permanente. Pero lo que hemos leído hace un momento de acogimiento familiar ha sido definitivamente en provisional, ¿no? Y acá también se nos dice que el acogimiento familiar puede ser profesionalizado. ¿Cómo es esto? El acogimiento familiar profesionalizado es que se brinda a niñas, niños o adolescentes con necesidades o características especiales por una o un profesional o técnica o técnico previamente declarado capaz para el acogimiento familiar, inscrito en el registro de familias acogedoras. O sea, en otras palabras, no solamente las familias pueden acoger a un niño, sino que estamos hablando de un profesional que puede acoger al niño. ¿Y esto en qué situaciones? O los niños, ¿qué características tendrían que tener para que esto pueda proceder? Se habla de niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad física o psíquica y o problemas de salud que conlleven grandes dificultades en la autonomía personal
o requieran de cuidados especializados para su adecuada atención. O se habla de niñas, niños o adolescentes con problemas de adaptación social y o emocional que requieren de tratamiento psicológico o psiquiátrico. ¿Bien? Entonces, ese es el acogimiento familiar profesionalizado. ¿Cómo se hace el seguimiento del acogimiento familiar profesionalizado? Que sabemos ya todos tendríamos que tener. ¿Quién no hace seguimiento? La UPE, ¿no es cierto? ¿A quién le emite los informes? Al juez, ¿no? Entonces, en el acogimiento familiar profesionalizado, las acciones de seguimiento comprenden, muy similar al anterior, acompañamiento del proceso de adaptación o integración del niño, niña, adolescente con la persona acogedora profesionalizada. En otro caso se hablaba de un acompañamiento psicosocial. Acá se habla solamente de un acompañamiento de adaptación o integración. Verificación de cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo individual y formulación de recomendaciones necesarias en relación con el acogimiento familiar profesionalizado. Acá, por ejemplo, no se nos alude a lo que vendría a ser el acompañamiento de la familia, ¿no? La familia de origen, cosa que sí se daba en el anterior. Acá no se nos dice tampoco las acciones de reintegración sociofamiliar que tendrían que tener lugar, ¿no? Pero entendemos que sí, o sea, que también eso sería aplicable. ¿Cómo no vamos a acompañar a la familia? La familia tenemos que acompañarla porque la aspiración sería que ese niño retornara a su familia de origen. ¿Cómo no vamos a buscar la reintegración? Obviamente que vamos a buscar la reintegración más allá de los problemas que puedan tener estos niños. Es más, las familias tendrían que ser apoyadas en desarrollar competencias para tratar con estos niños con estas características. Pero sin embargo no lo dice la norma. Bien. Y finalmente, hablamos del acogimiento residencial. El acogimiento residencial es el que tiene lugar en los CARS, pues, en los centros de atención residencial, en los albergues, ¿no?, del Estado. Y dice, es el espacio físico donde se desarrolla la medida de acogimiento residencial dispuesta en el procedimiento de protección familiar en un entorno que se asemeje al familiar y se implementa en el plan de trabajo individual, con el objetivo de garantizar su desarrollo psicosocial y propiciar su reintegración familiar. Claro. Estamos hablando, cuando hablamos de acogimiento residencial, podemos estar pensando en dos opciones. Una de ellas es que vuelve el niño a como medida de protección, de protección familiar provisional. Estaríamos buscando que el niño retorne a su familia de origen, que esté temporalmente en un albergue y que retorne a su familia de origen. U otra opción sería, si está en desprotección familiar permanente, que pues se declare su adoptabilidad y que se inserte el niño en una familia adoptiva. Entonces, en ambos casos estamos direccionados a propiciar su reintegración familiar. Entonces, bueno, aquí en este tema, ¿no? Obviamente ya la 1297 nos alude también al tema de la adopción, ¿no? Y es un tema también importante, en realidad, tener en cuenta el acogimiento residencial, tanto como el acogimiento familiar. Dice la ley que pueden ser en una desprotección familiar permanente. O sea, en otras palabras, que nos quede muy claro esto. Una desprotección familiar provisional siempre tiene como mira que el niño retorne a su familia de origen. Una desprotección familiar permanente tiene como mira la adoptabilidad del niño, porque es permanente. Esta familia no es recuperable, no es posible que retorne a su familia de origen. Entonces, les pregunto, ¿será posible un acogimiento familiar permanente? Pues sí. ¿Podrá posible un acogimiento residencial permanente? Bueno, se espera que no, que el niño no crezca en una institución. Pero sí se considera a tal punto que la ley plantea que cuando falten, ¿no? Cuando falten meses, ¿no? Para su externamiento de un cargo, cuando está de manera permanente, o cuando falte también meses para que termine el acogimiento residencial, porque la medida de protección de acogimiento residencial
y la medida de protección de acogimiento familiar tienen su término, sí o sí, cuando el adolescente cumple 18 años. Se entiende entonces que hasta ahí el Estado tiene la obligación de albergar al adolescente. Y hasta ahí la familia tiene la obligación de acoger. Después de los 18 años, el albergue abre sus puertas o el adolescente sencillamente pide egresar, porque ya tiene 18 años, ya no tiene que estar bajo el cuidado de otra persona, aunque sabemos que la adolescencia puede prolongarse más allá de los 18, aunque sabemos que el tema de la dependencia económica hace pues que definitivamente necesite de repente continuar estar albergado. Pero es importante entonces conocer que estas medidas de protección tienen su término en la mayoría de edad y que la ley establece que es obligación de la familia o de las autoridades del albergue preparar para la autonomía del niño. En este caso, la autonomía del joven. Prepararlo para vivir autónomamente. Prepararlo para su egreso, para su salida. Y también esto va a significar una preparación psicológica, ¿no? Si es que se hubiera dado la situación que esta familia que lo acogió nunca lo adoptó, porque en realidad ya está bien, el niño cuando estaba en acogimiento familiar declararon su desprotección familiar permanente, declararon su adoptabilidad, pero la familia que lo acogió no lo ha querido adoptar. ¿Puede pasar esto? Claro que sí. La familia que lo acoge no necesariamente lo va a querer adoptar, pero ¿puede seguir acogiéndolo? Sí, puede seguir acogiéndolo. Y lo puede hacer hasta su mayoría de edad. Entonces, lo que tenemos nosotros ahí es que es importante, es muy importante ayudar a preparar psicológicamente a estos jóvenes antes de su egreso, porque se da muchas veces el fenómeno de la institucionalización. O sea, para estos chicos puede ser que no haya existido otra familia que el albergue y también no haya existido pues otra familia que la que lo cogió. Entonces, todas esas cuestiones hay que verdaderamente, pues, tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, es también interesante saber la existencia de la vigencia de esta resolución directoral, la 022-2018 MIM, ¿no? De la DIGNA, ¿no? Que es el protocolo de atención a las usuarias y usuarios de la Unidad de Protección Especial. Entonces lo que tenemos nosotros es cómo este protocolo orienta a los profesionales de la UPE en el cumplimiento de sus servicios. En primer lugar, establece que los funcionarios profesionales de la UPE, su servicio tiene que estar orientado a restituir los derechos de los niños, priorizando el tema del retorno a su familia de origen. Y por eso dice, solo cuando no sea posible, los esfuerzos se orientan a brindar un entorno familiar alternativo, que podría ser pues de acogimiento familiar. Y también se nos plantea que la UPE cuenta pues con estos servicios interdisciplinarios especializados, como hemos dicho, e intervienen pues, como lo hemos planteado a lo largo de toda la exposición, desde el momento de la evaluación de la desprotección familiar, desde el momento, intervienen en la ejecución del plan de trabajo individual y también en el seguimiento de este plan de trabajo individual que contiene medidas de protección. Pero también se enfatiza aquí en la necesidad de que se den, pues, la intervención de la UPE y se reconoce, pues, su intervención en los procedimientos de riesgo cuando no existe la demanda acreditada, ¿no? Así también cuando hay una situación de urgencia. Y finalmente, que brinda a la UPE toda la atención emocional para cuando se adopta una medida de protección. Entonces, todo esto, en realidad, está resumido en los esquemas. O sea, ya todo lo que hemos hoy día expuesto está aquí. En lo que inicialmente planteé, ahora tiene mucho más sentido y contenido. La primera etapa
de evaluación, ¿quién está ahí? La DEMUNA o la UPE. Situación de riesgo. Con todo lo que implica las evaluaciones que tengan que tener lugar y las evaluaciones médico-legales que conversamos. O sea, todas las actuaciones y diligencias, la entrevista, evitando la revictimación, las visitas domiciliarias, la evaluación social y psicológica, las evaluaciones médico-legales, la verificación de los antecedentes penales o judiciales. Esto da lugar al plan de trabajo individual, en donde es necesario que el equipo de la UPE o de la DEMUNA vea la implementación de este plan de trabajo individual. Luego de haber identificado qué cosa, los factores de riesgo y los factores de protección. Luego de saberse sobre qué tiene que incidir, y eso tiene que ver con las medidas de protección. Por eso es que el plan de trabajo individual, tal como está aquí planteado, contiene, además de los datos que identifican a los niños y su familia de origen, contiene los problemas identificados, que son todos los factores de riesgo, y lo que necesita ser atendido. Pero también tendría que contener los factores protectores, porque siempre hay algo que destacar, algo que sacar a la luz que pueda ayudar a la atención de este chico. De repente algún miembro de la familia extensa, alguien que pueda aportar como factor protector las medidas de protección y las acciones o tareas. Y en el seguimiento también hemos visto cómo apoya finalmente este equipo, este psicólogo o trabajador social, en verificar el avance del impacto de las medidas de protección, en la necesidad de repente de también plantear otras medidas de protección. De ahí hablábamos del principio de flexibilidad. Por eso se habla de dispone o recomienda soluciones y correctivos para que puedan variar la medida de protección. Y también se entendería que en este seguimiento los padres tendrían que estar informados de cómo esta intervención va teniendo impacto en el caso. Acá también lo mencionamos, pero ahora justamente a la luz de todo lo que hemos visto, la UPE, solamente la UPE, en la parte de evaluación de la situación sociofamiliar. La UPE, con todo su personal, su equipo interdisciplinario, actuaciones y diligencias para evaluar los factores de riesgo y protección, recoger la opinión del niño y aquí la UPE pudiendo declarar la desprotección familiar provisional. Es el juzgado el que ratifica lo que indicó la UPE. Es el juzgado que reafirma si es que corresponde declarar a este niño adolescente en desprotección familiar provisional. Es el juez el que determinará si es que para este trabajo individual, para este caso concreto, esta medida de protección corresponde, o mejor, debiera aplicarse otra medida de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección de desprotección familiar provisional? Recordemos, todas las que tienen que ver con acogimiento familiar y acogimiento residencial. Pero también el juez puede desaprobar. O sea, dice, no, la UPE efectivamente declaró de protección familiar provisional, pero yo, conociendo más profundidad el caso, yo no estoy de acuerdo. Este niño adolescente no está en desprotección familiar provisional y por lo tanto podrá archivar el caso, el juez. Y puede solicitar para que más bien el caso sea visto en riesgo de desprotección familiar. Obviamente, ¿no? Aquí es fundamental, ¿no? Que el juez valore, va a valorar, va a ver de repente el juez lo que le alcanza a la UPE. Tiene que ser un informe muy pormenorizado, tiene que ser un informe, pues, que verdaderamente lleve al juez, y ese informe es con el aporte de psicólogo, de trabajadora social, tiene que ser un informe de tanto contenido y tan sustancioso que convenza al juez que es necesario retirar al niño de su dinámica familiar, porque desprotección familiar es retirar al niño de su dinámica familiar y poderlo poner en algún tipo de acogimiento. Y finalmente, ¿no? En lo que refiere a la desprotección familiar permanente, que habíamos dicho, aquí una intervención distinta. Acá no hay una instancia propiamente administrativa que da pie
a la intervención del juez, sino acá lo que tenemos es efectivamente un informe, sí, un informe técnico, que es conocido por el juzgado, para que el juzgado pues pueda iniciar el proceso buscando que el Ministerio Público emita su dictamen y luego pone en conocimiento de las partes, para que las partes, si estamos hablando de la familia pueda defender el vínculo del niño. La familia puede defender que el niño no sea declarado en desprotección familiar permanente, porque un niño declarado en desprotección familiar permanente, le hemos dicho, ¿qué da lugar? La adoptabilidad. Hay una audiencia justamente en donde se escucha los alegatos de las partes, en donde propiamente se manifiesta también la voluntad, de repente, la familia que acoge de adoptar al niño. Hay una audiencia para escuchar la opinión del niño. El niño puede, pues, de repente, negarse a la adopción. ¿Qué pasa si el niño que justamente que ha vivido todo este tiempo en acogimiento familiar, finalmente no logró un vínculo con la familia que lo acoge? O propiamente, pues, esta familia, digamos, no generó un afecto para él, o de repente fue una familia que de alguna manera maltrató. Entonces, si hay una audiencia especial para escuchar al niño antes de brindarle una adopción. Entonces, hay una resolución, ¿no? En esta resolución, lo que se hace es, hay dos opciones, ¿no? Puede decir, no hay desprotección familiar. El juez puede decir, no hay desprotección familiar y que retorne en situación de riesgo. O finalmente sí puede declarar que hay desprotección familiar. Y una vez pues consentida, se puede determinar la adoptabilidad del niño y proceder a otorgarlo en adopción. Uno de los grandes avances, digámoslo, del decreto legislativo 1297 es que favorece a que la familia que acoge pueda solicitar la adopción del niño. Muy bien, creo que hemos terminado con los contenidos. Ahora quiero justamente dar paso a escucharlos y a contestar algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Si la familia de origen modifica las conductas que ponen en riesgo al niño y éste ya no quiere regresar con ellos, sino permanecer con la familia acogedora, ¿cómo procede? ¿Se toma en consideración al niño o regresa con los padres? Qué interesante. Bueno, miren ustedes, en realidad yo creo que sería como la figura de la variación de tenencia que se da de manera progresiva. Ustedes saben que por ley se está establecido que cuando se cambia la tenencia, esta tiene que ser progresiva, porque el niño ya generó vínculos, ¿no? De afecto, de apego, con el padre o madre que por tiempo detentó la tenencia, lo tuvo siempre a su cuidado. Entonces, la variación es progresiva, es paulatina, no es de un momento a otro. Coge tus cosas y ya te va a llevar tu papá. No es así. Yo creo que actuando en favor del interés superior del niño, yo creo que podría establecerse una fórmula muy similar. Si es que ya, pues obviamente la familia de origen denotó interés, amor por el niño para recuperarlo, a tal punto que trabajó para constituirse en un entorno funcional, entonces me queda claro que el niño tiene que retornar a su familia de origen. Pero hay que lograr ese cambio progresivo, hay que ayudarlo con un soporte psicológico para que éste pueda, pues, verdaderamente desear volver a su familia de origen. De repente, las cosas se nos pueden complicar cuando hay una brecha o una distancia socioeconómica muy evidente entre lo que es una familia de origen y una familia que acoge. Es decir, de repente la familia que acoge le ha dado
pues, más comodidades al niño. O sea, le ha dado un cuarto, le ha dado de repente un cuarto propio, ¿no? De repente le ha dado un entorno más agradable. Y el recuerdo que tiene el niño es de un entorno familiar donde ha habido violencia, donde su recuerdo es negativo, ¿no? Por eso es que hay que tratar siempre, de alguna manera, que la familia que acoge sea una familia más o menos del mismo nivel socioeconómico que la familia de origen, porque eso puede ser un factor adicional que dificulte la reintegración del niño a su familia de origen, ¿no? Son cuestiones verdaderamente a valorar. Dice, la menor declaró en cámara Gesell que le tocaron la nalga. Una semana después, su mamá le pregunta qué había pasado y la menor le indica, mamá, discúlpame, el joven no me tocó. Habían muchas, ¿cómo es? El joven no me tocó. Habían muchas que pasaban, como el joven fue último que pasó y era feíto, me asusté y lo señalé. ¿Qué sé en este caso? La menor indica que no desea continuar con la demanda por tocamientos porque mi hija se equivocó. Ya. Ok. Bueno, en realidad estamos hablando pues de tocamientos debidos o atentados contra el pudor, ¿no? Claro, la cuestión es de que en realidad eso va a tener, bueno, en la medida en que no es, pues, por lo que entiendo, un miembro de su familia, no es que se dé una retractación o que pueda el juez deducir que es una retractación por presión familiar, porque es un tercero, esta persona ajena a la familia. O sea, no debiera partir el juez, que es su propio contexto sociofamiliar, de presión, lo que está originando su retractación. Entonces, yo creo que sí, o sea, podría darse el tema de que se retracte de lo dicho y que cuente tal cual habían sucedido los hechos, o por qué lo hizo. Y eso podría ayudar finalmente, pues, a que este joven no sea, pues, juzgado, pues, injustamente, ¿no? Doctor, en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal que a la vez viven en una situación de riesgo o incluso de protección familiar, en casos específicos en los que no necesariamente se judicializan sus investigaciones por la comisión de alguna infracción, ¿qué entidades podrían darle un seguimiento similar al de UPE, toda vez que existe un artículo, decreto legislativo, reglamento de la 1297 en que se especifican que no reciben casos de adolescentes en conflicto de la ley penal? Qué terrible, ¿no? No solamente el artículo del reglamento, sino también el decreto de urgencia 001/2020, en donde indica que efectivamente em, la UP, ¿no? La UP y todo lo que es el sistema de protección del Estado desconoce algún tipo de competencia con respecto a estos casos, es decir, de niños que no tienen responsabilidad penal, pero que han infringido la ley, o de adolescentes que teniendo responsabilidad penal han infringido, y que de repente, pues, como dice aquí su compañera, pues no meritó una privación de libertad, o sea, sencillamente este chico está en libertad, ha infringido la ley, está en libertad, pero está en una situación de desprotección familiar. Pero, ¿qué pasa? Sencillamente el Estado ha dicho, yo no me hago cargo de estos casos, o sea, yo no le brindo protección. ¿Por qué? Por su condición de infractor de ley, porque no han negado a hacerse cargo de estos casos. ¿Qué es lo que está primando ahí? Está primando su condición de infractor y no su situación de desprotección familiar. Y sabemos muy bien que la desprotección familiar es un factor de riesgo para desencadenar conductas de infracción a la ley penal. Entonces, hay que atender la desprotección familiar. ¿Qué hacemos si no lo quiere hacer la entidad del Estado que está por ley encargada de esto? En pocas palabras. Bueno, en realidad no tengo respuesta.
porque yo creo que acá lo que se está dando es una situación inconstitucional, un atentado contra la Convención sobre los Derechos del Niño. La entidad del Estado que se encarga de protección no se puede eximir de esta responsabilidad, no importando cuál sea la condición del niño o adolescente. En todo caso, si es que alegara algún riesgo para los demás niños albergados, tendría la obligación el Estado de crear un albergue, una institución en realidad que no se constituya en una forma de privación de libertad, ¿no? Sino, digámoslo, un albergue abierto, ¿no? Abierto, que puedan entrar y salir, ¿no? Adolescentes que han infringido la ley penal para que tengan cuidados y atenciones, para que reciban talleres y se los oriente en educación, ¿no? Eso es, yo creo que es una cosa pendiente, más que existir hoy en día una figura, creo que es una cosa pendiente que tenemos como sistema. Y como les digo, es anticonstitucional este decreto de urgencia y este artículo de justamente del reglamento, ¿no? O sea, porque ha infringido la ley, yo no me hago cargo de él a pesar que estén de protección? No, pues es un absurdo, es una discriminación en principio. Una familia que ha acogido de hecho debido a descuido, porque ambos padres son alcohólicos y drogadictos. Los hermanos mayores no pueden ni quieren hacerse cargo del niño, ¿no? El niño está muy bien, trabajaron particularmente su recuperación emocional. ¿Cómo es que podría darse la desprotección? Ay, no cargo muy bien. Perdón un ratito. Un ratito. El niño está muy bien, trabajaron particularmente su recuperación emocional. ¿Cómo es que podría darse la desprotección familiar, ya que el día de hoy el niño está muy bien? Toda la familia de origen, tanto paterna como materna, no han tenido contacto con el niño porque reconocen que ellos no pueden ni quieren tenerlo. ¿Valdrían las declaraciones juradas de todos los miembros de la familia en ese sentido para declarar la desprotección familiar? Bueno, sabemos que justamente uno de los supuestos para declarar en desprotección familiar, según la resolución ministerial 065-2018, es el total desamparo. O sea, cuando los niños están en desamparo familiar. Y esto se puede probar a partir de justamente el hecho de que una familia lo haya tenido que acoger. Y hay forma de probarlo. Pues, testigos, efectivamente formas de hacer valer hacer mostrar o probar de que había una inversión en el cuidado de su salud, de su alimentación. Y todo esto tendrá que pues entrar en este proceso para que se le declare en desprotección familiar, bajo la causal de desamparo, de encontrarse en total desamparo, hasta el punto que han tenido que haber otra familia que se haga cargo de él. Y lo que se puede pedir es ahí también que pues se establezca el acogimiento familiar, ¿ya? O sea, ahí se podría pedir el acogimiento familiar o en todo caso, sí, que se establezca un acogimiento familiar. ¿Para qué? Para que sea supervisado. Un acogimiento familiar que dé lugar a informes. Y esos informes van a terminar siendo positivos y a la larga, si la familia lo desea, podrá terminar adoptando al niño. La UPE otorga una resolución administrativa de acogimiento familiar provisional. Entonces, el niño es huérfano, nieto de la señora que lo acogió. Ahora, la madre del niño falleció y el padre del niño no lo reconoció. La UPE puede poner sus abuelos, la UPE puede poner sus buenos oficios para que se le otorgue la tutela a la abuela. Bueno, lo que pasa es que la UPE ve medidas tutelares. Las medidas tutelares son las que hemos hablado, medidas de protección. O sea, ve lo que hemos conversado, acogimiento familiar, ve lo que es acogimiento residencial. Pero no puede manifestarse con respecto a la tutela civil. Esto es tutela civil, lo que la abuela se le estaría otorgando.
ya estaríamos saliendo del ámbito de la tutela, de lo tutelar, ¿no? De la tutela del Estado, porque el acogimiento residencial, familiar, son finalmente tutela del Estado. Acá estamos hablando de la tutela de la abuela, de una persona en particular. Entonces, es tutela civil. Yo lo que le recomendaría a la abuela es que lo adopte. Que adopte a su nieto, ¿no? Podría ser una opción si es que quiere obtener la representación legal y es un proceso bastante simple de adopción por excepción. O finalmente, si verdaderamente ella, acá como lo está planteando, puede solicitar al juez que se le nombre tutora. Sería que se le nombre tutora, y el hecho de que sea tutora es como si fuera la madre también. O sea, porque el cargo de tutor tiene los mismos derechos y deberes de la patria potestad. O sea, tiene dos opciones: o lo adopta como familiar que es, porque por ley lo puede hacer, y a esto se llama adopción por excepción del artículo 128 del Código de Niños y Adolescentes, o le dice el juez que la nombre tutora, porque es la abuela, ¿no? Y no les da nada difícil poder demostrar que la madre falleció, que no reconoció el padre porque no aparece en la partida de nacimiento, reconociéndolo, y ella pues mostrar el entroncamiento familiar que tiene con el niño, para que la nombren tutora. A ver, un niño se encuentra en abandono por la responsabilidad de los padres, pero una señora, tercera persona, sin vínculo familiar, lo atiende, lo ayuda en todo y el padre requiere tenerlo, pero él se encuentra en el registro de sancionadores, de sancionados por violencia familiar. Con su segundo compromiso hay la posibilidad de solicitar su tenencia, lo requiere. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver de nuevo, pues no le capté muy bien. Dice, un niño se encuentra en abandono por la responsabilidad de los padres, o sea, los padres son irresponsables. Pero una señora sin vínculo familiar lo atiende, de acuerdo. Lo ayuda en todo y el padre requiere tenerlo, pero él se encuentra en el registro de sancionados o sancionadores, de sancionados por violencia familiar, con su segundo compromiso. Hay la posibilidad de solicitar su tenencia, lo requiere el padre. Ya, bueno, en realidad acá hay que conocer un poco más. Sabemos que la tercera persona lo tiene, pero lo tiene ¿qué? O sea, lo tiene sin que haya habido ninguna disposición de ninguna entidad. Sencillamente ella se hace cargo del niño, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. O sea, no es que la señora lo tenga en acogimiento familiar, sino que sencillamente se hizo cargo del niño. Bueno, en realidad, si es que el padre aparece en el registro de sancionadores, o sea, sancionados, me imagino, por violencia familiar, él, si no se ha abierto proceso para suspenderle la patria potestad, o en todo caso, si es que no se ha declarado una desprotección familiar al niño, sino solamente por lo que me dicen acá, el niño estaba en abandono, pero la cuestión es, ¿se encuentra abandono declarado? Vamos a ponernos en los dos supuestos. Si se encuentra en desprotección familiar, porque no se habla de abandono, si se encuentra en desprotección familiar, se ha suspendido la patria potestad del padre. O sea, no solamente el padre no tiene la tenencia, sino que se ha suspendido su patria potestad. Entonces, si está suspendido, si se ha dado esta situación, él no tiene derecho a solicitar la tenencia. Ahora, en el otro supuesto, no se le ha declarado en desprotección familiar, sencillamente en los hechos, él ha tenido a su hijo en abandono y esta tercera persona ha cuidado del niño. Él puede pedir la tenencia si es que no se afectó nunca la patria potestad, claro que podría reclamar que le den a su hijo, ¿no? A pesar de estar en el registro. A pesar de estar en el registro, podría solicitarlo, pero claro, la cuestión es que si hay una oposición a que se le otorgue la tenencia, se puede sacar a la luz de que él está en este registro. Y el hecho de que esté en este registro ya es suficiente motivo para que no le den la tenencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy partiendo del supuesto, por lo que estoy viendo, de que fue declarada la desprotección familiar por violencia en agravio del niño y que por eso el señor lo registraron. Si es así, no tiene ningún derecho a pedir tenencia porque está suspendido en patria potestad. O de repente se le ha declarado la pérdida, dependiendo.
Hay que recordar algo, cuando es de protección familiar provisional, se suspende patria potestad. Cuando es una de protección familiar permanente, se declara la pérdida de la patria potestad. A ver, un ratito. El acogimiento de hecho conforme a la 1297, ¿no? Bueno, se dejó sin efecto efectivamente la adopción por excepción del artículo 128 hablaba de la posesión constante de Estado, de que había prohijado, de que había dado trato de hijo a un niño por 2 años. Quien había dado trato de hijo, quien había actuado como padre y por lo tanto dado trato de hijo a un niño adolescente, por un periodo de 2 años podía lograr la adopción por excepción. Eso se dejó sin efecto. Y ahora lo que se busca es el acogimiento de hecho. Es decir, hoy en día es posible efectivamente eh, lograr un reconocimiento de un acogimiento que se viene dando en la práctica, en la realidad. O sea, no fue determinado por una autoridad, sino que sencillamente una persona, una familia de buen corazón comienza a cuidar a un niño y lo tiene un tiempo con ¿no? Lo que dice la ley es que en realidad esto tiene que ponerse en conocimiento de la autoridad. Los acogimientos, de hecho, tendrían que ponerse en conocimiento de la autoridad, en este caso de la UPE. ¿Para qué? Para que se pueda regularizar, para que se le pueda otorgar, pues, un acogimiento de manera formal, ¿no? Eh, yo creo que es importante porque en realidad esto lo que evita es trata, lo que evita es que los niños sean trasladados de una ciudad a otra y finalmente no se sabe cómo así terminó en una familia, puede dar lugar a trabajo doméstico en situaciones de esclavitud, en fin. Entonces yo considero que en realidad es una buena modificación que se ha dado a la ley, el tema del acogimiento de hecho. ¿No? No me parece para nada contrario a la normativa de la especialidad, muy por el contrario, busca proteger al niño. Quien tiene consigo a un niño sin que tenga ningún vínculo legal con respecto a tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad. Eso finalmente refiere a acogimiento, de hecho, para que las instancias que correspondan puedan determinarlo legalmente. Y para ir cerrando ya, el último caso de la noche. En caso que la mamá se fue a Italia en noviembre de 2019 sin comunicar al padre, el padre es drogadicto, la abuela por parte del papá busca a los dos menores por cielo, mar y tierra, encontrando después de 3 meses, hasta hoy vive con la abuela paterna, no hay comunicación con la mamá. A ver, la mamá se fue a Italia en noviembre del 2019 sin comunicar al padre, el padre es drogadicto, de acuerdo. La abuela por parte del papá busca a los dos menores por cielo, mar y tierra, encontrando después de 3 meses, febrero de 2020, hasta hoy vive con la abuela paterna. No hay comunicación con la mamá. La abuela puede solicitar la adopción o ser tutora de los menores. La abuela asume los gastos al 100. Ya, ok. El padre, la madre se fue a Italia. Ya, bueno, en realidad hay forma de probar eso. El padre es un drogadicto, tendrá que demostrarse también. Claro que puede pedir, en este caso, la suspensión de la patria potestad del padre y pedir la tutela. Eso es lo que podría hacer. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que en realidad haya sido de utilidad la clase y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.